El manifiesto Cypherpunk cumple 33 años desde su publicación y nunca había sido tan importante entender sus principios y sus aportes tecnológicos. Hoy vivimos en una sociedad donde casi todo lo que hacemos deja un rastro digital. Es probable que hayas hablado de esto en algún momento con alguien o lo hayas pensado, que cada búsqueda en la web, cada mensaje que envías, cada pago que haces con tu tarjeta deja una huella. Nuestros datos se analizan, se venden y se usan para predecir nuestro comportamiento, manipular las decisiones que tomamos e incluso para perseguirnos. En 2013, las filtraciones de Edward Snowden confirmaron que los gobiernos ya tenían montados sistemas de vigilancia masiva. Programas de vigilancia electrónica encubiertos como PRIMS de la NSA o Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que interceptaban datos directamente de los servidores de grandes empresas tecnológicas, como Google, Facebook, Microsoft y Apple. En Reino Unido, el GCHQ o el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno operaba Tempora, un programa que interceptaba y almacenaba enormes volúmenes de datos de cables de fibra óptica, compartiendo esa información con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. O el Mossad, el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, que ahora mismo tiene a Estados Unidos a sus pies. El Mossad fue fundado en 1949 y es reconocido mundialmente por su especialidad en espionaje, operaciones encubiertas y asesinatos selectivos. Recientemente se ha revelado cómo el Mossad, en coordinación con la CIA, ha sido capaz de infiltrarse en las redes de vigilancia de otros países, utilizando inteligencia artificial para procesar datos masivos y localizar objetivos con precisión quirúrgica. Del otro lado del mundo, China ha construido uno de los sistemas de vigilancia más sofisticados del planeta. Su Ministerio de Seguridad del Estado, o Guangbu, creado en 1983, opera tanto dentro como fuera de sus fronteras con una capacidad en expansión brutal. Y no se detiene ahí. Bajo el paraguas legal de la Ley de Inteligencia Nacional de 2017, cualquier ciudadano u organización está obligado a cooperar con las autoridades. Un marco lo suficientemente amplio como para justificar acceso ilimitado a los datos de su población. Rusia, por su parte, no se queda atrás. El FSB, o Servicio Federal de Seguridad, opera el sistema SORM, que en su versión SORM 3 puede recolectar y almacenar todo tipo de comunicaciones, como llamadas, tráfico de Internet y mensajes, para almacenarlos a largo plazo, incluyendo ubicaciones geográficas y metadatos de aplicaciones como Telegram. Además, el Centro 16 del Servicio Federal de Seguridad es una unidad ultra secreta dedicada a la vigilancia electrónica y el ciberespionaje, con al menos 10 instalaciones de interceptación estratégicamente ubicadas para vigilar comunicaciones más allá de las fronteras rusas, desde el Cáucaso hasta Europa. Recientemente Rusia ha lanzado la aplicación Max, que se instalará en todos los dispositivos nuevos vendidos en el país. Un sistema que expertos califican como un posible programa espía, para establecer un rígido control sobre las comunicaciones de sus ciudadanos, acercándose a lo que algunos llaman un goulash digital. La propia CIA ha operado programas de recopilación masiva de datos bajo órdenes ejecutivas, que según denuncias de senadores estadounidenses han funcionado al margen del marco legal, que el Congreso y el público creían que regulaba estas actividades.
Con este panorama y frente a este sistema de vigilancia, la pregunta que debemos hacernos hoy es, en una sociedad cada vez más digitalizada, donde todas estas agencias comparten técnicas, tecnologías y en muchos casos datos, ¿dónde queda nuestra privacidad? ¿Dónde queda realmente nuestra soberanía? Hace 33 años, un grupo de personas se ocupó de atender estas preguntas y desarrollar tecnologías a nuestro favor. Se llamaban cyberpunks. Por esa época, a comienzos de los años 90, apenas estaba naciendo Internet, pero obviamente los gobiernos ya se la estaban jugando para controlarlo. Eric Hughes, Timothy May y John Gilmore fueron algunos de los representantes clave del movimiento cyberpunk. A comienzos de los años 90 se reunían en la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos, para discutir una preocupación común: el futuro de la privacidad en la era digital. Eric Hughes era matemático y programador. En 1993 escribió el manifiesto Cyberpunk, un texto fundamental que defendía la necesidad de proteger la privacidad mediante herramientas tecnológicas, especialmente a través de sistemas de comunicación y transacciones anónimas. Timothy May, ex ingeniero de Intel, había publicado poco antes el manifiesto criptoanarquista, donde planteaba que la criptografía fuerte podía convertirse en una herramienta capaz de limitar el poder de los estados y permitir nuevas formas de organización económica y social basadas en la libertad individual. John Gilmore, uno de los primeros empleados de Sun Microsystems y cofundador de la Electronic Frontier Foundation, fue un activista clave en la defensa de las libertades civiles en Internet y en la lucha contra las restricciones gubernamentales al uso de la criptografía. Juntos empezaron a sentar las bases filosóficas y tecnológicas de un nuevo movimiento: la defensa de la privacidad, la descentralización de los sistemas digitales, la resistencia a la censura y la convicción de que la criptografía fuerte podía convertirse en una herramienta fundamental para proteger a las personas frente al poder de gobiernos y corporaciones. En 1992 crearon una lista de correo electrónico donde programadores, matemáticos y activistas de todo el mundo debatían sobre criptografía, anonimato y libertad en Internet. Aquella lista se llamó Cyberpunks y rápidamente se convirtió en uno de los espacios más influyentes para el desarrollo de tecnologías de privacidad. En ese momento, el contexto político no era favorable. Durante las llamadas Crypto Wars, el gobierno de Estados Unidos clasificaba muchos sistemas de cifrado bajo regulaciones militares, tratándolos como si fueran munición de guerra. Exportar software criptográfico podía ser tan restringido como exportar armamento. Aún así, los cyberpunks siguieron construyendo. Phil Zimmermann creó PGP, o Pretty Good Privacy, un sistema de cifrado fuerte que permitía a cualquier persona proteger sus comunicaciones. El gobierno estadounidense abrió una investigación criminal contra él, que duró casi 3 años, pero finalmente el caso fue abandonado. El código ya estaba en el mundo y no había forma de detenerlo. David Chaum, un criptógrafo pionero, había desarrollado antes Zcash, uno de los primeros sistemas de dinero digital basado en criptografía,
Aunque su proyecto no logró una adopción masiva, introdujo ideas fundamentales sobre privacidad y dinero electrónico que influirían profundamente en desarrollos posteriores. El ciberespacio no tiene barreras físicas, no hay paredes, es un lugar diferente, aterrador y extraño, y con identificación es una pesadilla panóptica. ¿De acuerdo? Cualquier persona puede saber lo que haces, podría grabarse para siempre. No es ético al principio básico que subyace a los mecanismos de la democracia. En los años siguientes aparecieron nuevas propuestas dentro de la misma comunidad. Adam Back creó Hashcash, un sistema de prueba de trabajo diseñado para combatir el spam. Wei Dai propuso B-Money, un sistema teórico de dinero digital descentralizado. Y Nick Szabo diseñó BitGold, un modelo de dinero basado en criptografía y escasez digital. Código sobre código, idea sobre idea, los cypherpunks estaban construyendo los cimientos de algo mucho más grande. Durante los años siguientes, las ideas, debates y experimentos técnicos que circulaban en la lista de correos cypherpunk continuaron evolucionando. Sistemas de cifrado, propuestas de dinero digital y mecanismos criptográficos empezaron a delinear una posibilidad que hasta entonces parecía imposible: crear sistemas económicos que funcionaran sin intermediarios centrales. Años más tarde, en medio de la crisis financiera global de 2008, alguien reunió muchas de esas piezas. Bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto, se publicó el 31 de octubre de 2008 un documento de 9 páginas en la lista de correo de criptografía de meltdown.com. El texto se titulaba Bitcoin, un sistema de dinero electrónico de persona a persona. En este documento describía un sistema de dinero electrónico que permitía enviar valor directamente de una persona a otra, sin necesidad de bancos, gobiernos ni intermediarios financieros. El 3 de enero de 2009, Satoshi puso el sistema en marcha al minar el bloque Génesis, el primer bloque de la red Bitcoin. Dentro de ese bloque dejó un mensaje tomado del periódico británico The Times. El ministro de Hacienda al borde de un segundo rescate para los bancos. El programa está pensado para restablecer la confianza en el sistema financiero y, más aún, para situar al sistema bancario británico sobre una base sólida a fin de que pueda crear empleos y brindar prosperidad en toda la economía. Era una referencia directa a los rescates financieros de ese momento y una señal clara del contexto que había motivado la creación de Bitcoin. El sistema combinaba muchas de las ideas desarrolladas por la comunidad cypherpunk, como criptografía de clave pública, redes descentralizadas, pruebas de trabajo y escasez digital. Por primera vez, estas ideas se integraban en una red funcional que permitía transferir dinero en Internet sin depender de una autoridad central. En 2011, Satoshi Nakamoto desapareció de la esfera pública. Dejó de publicar, de escribir correos y de participar en el desarrollo del proyecto. Muchos interpretan esa decisión como un gesto deliberado: permitir que Bitcoin creciera sin líder, sin empresa y sin fundador visible. Un sistema que no pertenece a nadie, pero que a su vez nos pertenece a todos y a todas. 33 años después, las ideas del manifiesto Cypherpunk siguen más vivas que nunca, y al mismo tiempo, Bitcoin sigue alcanzando hitos históricos. El protocolo estableció desde el principio un límite absoluto: solo existirán 21 millones de Bitcoins. Esa escasez está escrita en el código y se ejecuta automáticamente en la red. Desde el bloque Génesis, minado el 3 de enero de 2009,
Bitcoin ha seguido produciendo bloques aproximadamente cada 10 minutos. A lo largo de más de una década y media de funcionamiento, la red ha demostrado una fiabilidad extraordinaria, con cerca del 99.99% de tiempo de actividad y solo 2 incidentes técnicos relevantes en sus primeros años, en 2010 y 2013. Desde entonces, el sistema ha seguido operando de forma ininterrumpida, coordinado por miles de nodos distribuidos en todo el mundo. Mientras tanto, el sistema financiero tradicional continúa enfrentando tensiones profundas. Los bancos y los estados siguen siendo actores centrales en la financiación de conflictos armados y en la gestión de la deuda pública, tal como lo explica Foster Gamble en una investigación sobre el rastro del dinero, descubriendo cómo están articulados los bancos y los gobiernos en el sistema financiero tradicional. As difficult as it was for me, I have come to an inescapable and profoundly disturbing conclusion. I believe that an elite group of people and the corporations they run have gained control over not just our energy, food supply, education, and healthcare, but over virtually every aspect of our lives. And they do it by controlling the world of finance, not by creating more value, but by actually controlling the source of money. When I followed the money, I found that it took me up the levels of a pyramid. Here we are at the bottom level going about our daily lives. Above us is government, people who are given a monopoly on force and use it to tax and control us whether or not we agree. But who controls them? At the next level are the corporations. Many would say that it is now corporations and not nation states that rule the world. They call it a corporatocracy. To acquire the world's resources and control the markets, this corporatocracy must have access to cheap money. The big corporations get their loans at special rates from the big banks, which means that those who control the major banks, the moneyed elite, ultimately control the corporations. Las tensiones geopolíticas entre grandes potencias, como Estados Unidos, China y Rusia, han configurado un escenario internacional cada vez más fragmentado, marcado por sanciones económicas, disputas comerciales y nuevas alianzas estratégicas. En paralelo, la economía digital ha convertido los datos personales en uno de los recursos más valiosos del planeta. Grandes corporaciones tecnológicas recopilan, procesan y comercializan enormes volúmenes de información sobre el comportamiento de miles de millones de personas. Y mientras esos datos circulan y se monetizan a escala global, la inflación continúa erosionando silenciosamente el poder adquisitivo de quienes ahorran en monedas nacionales. Frente a este panorama, el legado de los cypherpunks cobra hoy una nueva relevancia. Ellos no desarrollaron estas herramientas para que simplemente las conociéramos, las desarrollaron para que las usáramos. Durante más de 4 décadas, las ideas que nacieron en aquella comunidad de criptografía fuerte, redes descentralizadas, sistemas abiertos, han madurado lentamente hasta convertirse en algo mucho más grande. Herramientas que permitan a las personas recuperar control sobre su dinero, sus datos y su privacidad. Por eso hoy la invitación es a que las uses. Infórmate sobre Bitcoin y sobre los sistemas abiertos y descentralizados que están emergiendo en Internet. Aprende a comprar, custodiar y poseer Bitcoin de manera soberana. Cuestiona quién tiene acceso a tus datos y exige tu derecho a la privacidad. Toma la decisión consciente de dejar de ser el producto. Porque la libertad no es una idea abstracta, la libertad tiene que ejercerse todos los días de nuestra vida. Y hoy, por primera vez en la historia digital, existen herramientas que permiten ejercerla.
como escribió Eric Hughes en el manifiesto Cyberpunk. Debemos defender nuestra propia privacidad si queremos tener alguna. Debemos unirnos y crear sistemas que permitan transacciones anónimas. Las personas han defendido su privacidad durante siglos, con susurros, oscuridad, sobres cerrados, puertas, apretones de manos secretos y mensajeros. Las tecnologías del pasado no permitían una privacidad fuerte, pero las tecnologías electrónicas sí. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda que es importante tener en cuenta que el ciberespacio es un nuevo territorio en disputa y está en tus manos permitir que sea controlado por gobiernos, bancos o corporaciones, o aprender a trabajar y vivir en esta nueva tierra digital. Porque así como esta tierra hermosa, sagrada, profunda, fértil, debe pertenecerle a quien la trabaja, la tierra digital hay que habitarla con conciencia, con responsabilidad, con respeto y sobre todo con mucho trabajo. Si esta dosis naranja te gustó, suscríbete a nuestro canal. No olvides compartir y hacernos comentarios. Gracias por escucharnos. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Andar libre es lo que quiero, como si la realidad